Hola y bienvenidos una vez más a una meditación de la palabra de nuestro Señor. Como ya ha sido habitual en mis últimas meditaciones, he estado hablando respecto de todas las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y de acuerdo al detalle entregado por el apóstol Pablo a los Gálatas, ya he estado hablando de la bondad, del gozo, la paz, la templanza, la mansedumbre. Y esta vez voy a hablar de la tolerancia. Muchas veces en nuestra vida diaria hablamos de la tolerancia como si tuviéramos muy claro qué significa ser tolerantes en nuestra vida. Muchas veces hablamos de este concepto como si realmente lo entendiéramos muy bien. Sabemos, ahora mi pregunta es, ¿sabemos realmente qué significa ser tolerantes? ¿Sabemos lo que ello implica a cabalidad? Es básico que para hablar de tolerancia veamos primero lo que significa dentro de la teología cristiana, ya que este es un estudio respecto de lo que explica o lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y la teología cristiana nos dice que ser tolerantes es tener paciencia y perdonar las faltas ajenas, o perdonar las faltas que cometen nuestros prójimos, en este caso respecto a nuestras personas. En Mateo 18, 21, 22 dice que se le acercó Pedro al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: no te digo que hasta 7, más aún hasta 70 veces 7, haciendo un llamado claro y tajante a que debemos realmente ser muy pacientes y perdonadores respecto de las faltas que cometan los demás, teniendo claro que por supuesto nosotros mismos, humanamente hablando, somos imperfectos y también cometemos nuestras faltas y también esperamos que los demás también nos comprendan y nos disculpen. En caso de que ya manejemos perfectamente lo que significa ser tolerantes, entonces debiéramos estar practicando ya la tolerancia en nuestra vida diaria, sobre todo como hijos de Dios que somos. De lo contrario quiere decir entonces que a pesar de lo que nosotros mismos creemos, aún no hemos entendido realmente el alcance de esta palabra. En la Biblia, Dios nos hace ver uno de sus propósitos para sus hijos y que dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Juan 15, 12 al 13. Pero ¿qué tiene que ver el amor al prójimo, el que acaba de mencionar el Señor Jesucristo, con la tolerancia de la que estamos hablando? En mi opinión tiene todo que ver, porque la tolerancia está directamente relacionada con la conducta con el prójimo. De hecho, la tolerancia tiene que ver con eso, con nuestro entorno, con las personas que nos rodean y las personas con las que nos relacionamos diariamente, sean estos cristianos o no cristianos. Eso no es un tema importante aquí. Dios hace saber su interés porque aprendamos y comprendamos y amemos unos a otros. Y eso también forma parte de la tolerancia, el amor al prójimo. Ahora, ¿qué es ser tolerante? La tolerancia se puede decir que es una virtud o una capacidad, que no son fáciles de conseguir, de aceptar y saber escuchar a los demás, a las demás personas, teniendo en cuenta y valorando las distintas formas de entendimiento y ubicarse en un entorno social, siempre y cuando nuestros derechos humanos no sean vulnerados o afectados por otra persona. A ver, esto quiere decir que ser tolerante tiene que ver mucho con la capacidad de aceptación de las diferentes opciones que existen en la sociedad. Por ejemplo, distintas opciones culturales, distintas opciones religiosas, como también ser capaces de aceptarnos en términos raciales. Algo que hoy en día ha cobrado tanta importancia. Por ejemplo, en nuestro país, que de ser un país donde había muy pocos extranjeros, muy pocos inmigrantes hace unos años atrás, por lo menos ya hace una década, que esta cifra ha ido en aumento y hoy día nos toca que en cualquier parte que vamos
en el comercio, en las calles, en cualquier parte, incluso a veces llamando por teléfono a alguna oficina, alguna empresa, algún teléfono de servicio, normalmente nos encontramos solo con extranjeros respondiendo nuestras consultas, nuestras dudas. Y nos llama la atención profundamente, pero es algo cual ya estamos bastante habituados. Ahora, ¿somos capaces de aceptar eso? ¿Somos capaces de tolerar también que nuestros vecinos de otros países también se vengan a vivir con nosotros y estén compartiendo con nosotros un mismo espacio, nuestro mismo territorio? ¿Somos también capaces de tolerar verdaderamente las diferencias religiosas? Ese es un gran punto, sobre todo para nosotros, el tema que nos compete hoy día, que es para aquellos que somos hijos de Dios. Existen al menos 4 principios, los cuales podemos poner en práctica como consejo bíblico para fortalecer la tolerancia entre las personas, entre los seres humanos. Número 1. No debiéramos responder o reaccionar a las diferentes agresiones que nos hacen otras personas. Cuando nos vemos insultados, acusados injustamente o provocados, la mejor respuesta o forma de responder a dichos insultos o agresiones, créame que será siempre el silencio. Aunque yo sé que nos cuesta, porque siempre queremos responder, siempre queremos decir algo, no queremos quedarnos callados. Pero la mejor respuesta, la mejor reacción a un insulto, y fíjese lo que estoy diciendo, a un insulto, a un ataque, será siempre guardar silencio. Proverbios 17:28 nos dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido la palabra también. Segundo lugar, debemos poner en práctica la calma frente a las diversas circunstancias. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Sobre todo cuando nos vemos agredidos y cuando nos vemos insultados. Son situaciones desagradables muchas veces. Muchas veces son situaciones poco afortunadas que vienen de parte de personas que nos rodean, las cuales llegan de alguna manera a nuestras vidas queriendo causar una incomodidad, queriendo ponernos realmente en una situación muy desagradable, muy incómoda. Y a veces también lo consiguen oprimiendo nuestras vidas para intentar derrumbarnos como personas, en nuestro ánimo, en nuestro carácter, en nuestra templanza. Lo mejor es enfrentarlas con calma y amor, cosa que tampoco es fácil humanamente hablando, evitando de esa manera cualquier inconveniente o confrontamiento. 2 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Ahí está la gracia de esto, la base para poder conseguir esto. Tercer lugar, debemos practicar la comprensión, la compasión. Cuando podamos lograr tener enfrente a la envidia y al odio de otras personas, que muy frecuentemente a veces nos toca ver, la mejor solución será no responder o no contestar de la misma forma. ¿Podría responder? Sí. ¿Podría usted justificarse? Sí. ¿Podría usted defenderse? Sí, por supuesto que lo puedo hacer verbalmente. Pero nunca con la misma forma en que lo están haciendo con usted. Nunca responder con un ataque, nunca responder con una insolencia, nunca responder con una falta de respeto. La mejor solución será entonces no responder de la misma forma en que nos están hablando o de la misma forma principalmente en que nos están atacando. Sino, por el contrario, hay que ofrecer y demostrar nuestra amistad, nuestro respeto hacia los demás, demostrando así una intención distinta de parte de nuestro corazón que la que están teniendo ellos con nosotros. Que sea una intención pacífica, una actitud honesta, limpia, donde se luzca nuestra educación y la superioridad intelectual. Efesios 4:32 nos dice: antes sed los unos con los otros benignos, buenas personas, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios nos perdonó en Cristo. Y cuarto, debemos fortalecer la gratitud. ¿A qué se refiere esto? Con que en medio a veces de los ataques, de las difamaciones de las personas hacia nosotros, muchas veces es necesario recordar que esas personas muchas veces también nos han traído un buen reporte, que nos han traído algún beneficio en nuestra relación con ellos. Probablemente en esta situación nos encontramos en una situación desafortunada, pero ellos nos han traído algún beneficio también. Y hay que tener presente eso también para ser más equitativos respecto de cómo es nuestro actuar, nuestra defensa y nuestro trato con ellos en esas circunstancias. Primera Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La tolerancia forma parte de los valores más importantes en la familia y los seres humanos.
y tiene una relación muy estrecha con el sentido de aceptación de las demás personas. Nuevamente lo que estoy hablando tiene que ver justamente con cómo nos relacionamos con el resto de las personas y también cómo aceptamos al resto de las personas. La palabra aceptación forma parte fundamental de este concepto de la tolerancia. Es su variedad de respetar opiniones y diferencias sociales. Aceptar, respetar, fíjese los conceptos que estamos usando. La tolerancia y la paciencia, como dije al comienzo, la tolerancia además está fuertemente asociada a la paciencia. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto de la paciencia? Cuando en la vida, fíjese usted que en la vida cotidiana nos va todo muy bien, cuando en la vida va todo como queremos, como nos gusta, pacíficamente, estamos consiguiendo nuestros objetivos, nuestros logros, nuestras metas, parece que todo está en paz los unos con los otros, en nuestro seno familiar, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras amistades. De esa forma es muy fácil mostrar paciencia o mostrar tolerancia, porque todo va, como dice ese dicho, miel sobre hojuelas, todo va caminando perfecto. Pero la verdadera prueba de la tolerancia o de la paciencia viene cuando nuestros derechos han sido pasados a llevar, cuando nuestros derechos han sido violados, cuando otro auto, por ejemplo, en la calle bloquea el paso mío para poder cruzar una calle, cuando nos tratan injustamente, por ejemplo, en alguna oficina, cuando nuestro compañero de trabajo muchas veces se burla de nuestra fe en Cristo, de nuestro cristianismo. En esas oportunidades, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo vulnerados, cuando estamos siendo burlados, es cuando verdaderamente se pone a prueba nuestra paciencia, nuestra tolerancia respecto del resto de las personas. Algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y aquello que les irrita, pero la Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu. Veamos algunos ejemplos de tolerancia. Debemos tener tolerancia absoluta, por ejemplo, con aquellas personas que tienen una religión distinta a la que nosotros tenemos. Muchas veces cometemos el gran error, hermanos, hermanas, de poder nosotros creer de que nuestra religión profesa la verdad absoluta, de que no hay otra religión como nosotros. Es cierto que hay religiones y sectas, y en alguna oportunidad hemos hablado cuáles son las diferencias entre una y otra, pero respecto de ello, nosotros debemos ser muy tolerantes sobre aquellas personas que también profesan una religión distinta a la nuestra. Sabemos, como se dice siempre, que el único camino de la salvación es Cristo y el mensaje de la Biblia es uno solo, pero lamentablemente hay distintas interpretaciones dependiendo de las congregaciones y las distintas denominaciones, pero aún así nosotros debemos ser muy cuidadosos de respetar a todos, independiente de la iglesia a la cual pertenezca, porque la obra es de Dios y Él se manifiesta de diferentes formas en diferentes personas y en diferentes congregaciones. Él solo sabe hacer esa obra y no nosotros. Debemos tener tolerancia absoluta por aquellas personas que en una sala de clases, por ejemplo, tienen un cierto déficit para poder entender alguna materia, algún tema, y son más lentos probablemente para poder aprender. A veces somos poco tolerantes y inmediatamente atacamos a esas personas o nos burlamos porque no están entendiendo y nos estamos atrasando por culpa de ellos. No nos gustaría estar en el lugar de ellos, por lo tanto también esas personas requieren de nuestra tolerancia y nuestra paciencia. Debemos ser tolerantes con toda aquella persona que tiene una posición económica distinta en esta vida. En la parte social, no todos son iguales. Hay personas que tienen más dinero que nosotros, mucho más dinero que nosotros, y hay otras personas que tristemente tienen mucho menos dinero que nosotros. Pero con todos no debemos solamente mirar muy bien al que anda bien vestido, que la palabra del Señor habla muy claro respecto a eso, pero y tampoco debemos mirar mal al que anda mal vestido. O sea, de ninguna manera no podemos nosotros estar haciendo diferencias. Debemos ser tolerantes con todas las personas que nos rodean en esta sociedad. Debemos tener tolerancia también frente a aquellas personas que nos ofenden, ya lo veíamos antes, y que nos insultan con palabras y acciones. Debemos ser tolerantes frente a todos aquellos problemas sobre los cuales no nos compete opinar. Muchas veces nos metemos a opinar en cosas que no nos corresponden, temas familiares de otras personas, temas de trabajo de otras personas o diferentes situaciones que les afectan. Y a veces nos creemos con el derecho de enjuiciarles y opinar desde afuera, cuando en realidad debemos simplemente aceptar lo que les esté sucediendo a ellos, nosotros observar desde la distancia. Y finalmente ser tolerantes con aquellas personas
que no tienen el mismo nivel cultural o educacional que nosotros. No mirarles en menos porque a lo mejor han tenido simplemente menos oportunidades. Al contrario, debemos pedir por ellos, interceder por ellos y buscar también nosotros cómo podemos ayudarles a crecer y enseñarles también. Tipos de tolerancia. La tolerancia cultural es aquella donde cada uno de nosotros como individuos somos capaces de respetar la posición de culturas diferentes a las que nosotros tenemos. La tolerancia religiosa, donde la persona es capaz de tener respeto ante la posición de otra religión, como lo decía antes, diferente a la que yo tengo. Tolerancia ante los ideales, personas que son capaces de respetar las formas de pensar, las ideas, los principios diferentes a los míos. Y finalmente, diferencias sociales, aquellas personas que son capaces de respetar a los que tienen un estado social o diferencias económicas. Claramente, la tolerancia, como ya he dicho, y la paciencia no se desarrollan de la noche a la mañana en nuestra vida. El poder de Dios y su obra son fundamentales para el desarrollo de la paciencia. Colosenses 1:11 nos dice que somos fortalecidos por Él para toda paciencia y longanimidad, mientras que Santiago 1:3-4 nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más, resistiendo de acuerdo a los perfectos tiempos y la voluntad de Dios, aún ante el hombre malvado que prospera en su camino. Salmo 37:7. Al final nuestra paciencia será recompensada por nuestro Dios. Tened paciencia hasta la venida del Señor, dice Santiago 5:7-8. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le buscare. Lamentaciones 3:25. ¿Cómo demostramos finalmente que la tolerancia es una característica de nuestra nueva vida en Cristo? Porque esto es fruto del Espíritu, es una demostración del fruto del Espíritu. Si somos hijos de Dios, por lo tanto, una de las demostraciones del fruto del Espíritu en nuestra vida es justamente lo que estamos hablando, la tolerancia, la paciencia. Ahora, ¿cómo podemos demostrarla? ¿Cómo podemos demostrar a través de ella que somos verdaderos hijos de Dios? Primero, dando gracias a Dios. Usualmente la primera reacción de una persona cuando le ocurre una prueba, la cual debe enfrentar muchas veces muy dura respecto de su carácter, respecto de una situación en la cual se está viendo atacado o vulnerado, a veces nos preguntan, pero ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Bueno, la Biblia dice que nosotros nos debemos regocijar en la voluntad de Dios. Y todo lo que nos sucede en el día a día es voluntad de Dios, hermano. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento y para nuestro beneficio. Por lo tanto, debemos ser agradecidos y estar regocijados en lo que nos está sucediendo, por muy difícil que cueste entender lo que estoy diciendo. Sí, segundo, debemos buscar sus propósitos, el propósito de Dios a través de las pruebas para nosotros. Algunas veces Dios nos pone en situaciones muy difíciles con el fin de testificar respecto de nuestro cambio en nuestra vida. Otras veces Él, nuestro Dios, puede permitir una prueba para la santificación de nuestro carácter. El recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y su gloria nos ayudará en la prueba. La próxima vez que nos encontremos, por ejemplo, en un taco, en el tránsito, que seamos traicionados por un amigo en nuestra confianza, o seamos ridiculizados por ser cristianos, por ejemplo, y en nuestra fe, ¿cómo responderemos? La respuesta natural del ser humano siempre será impaciencia, actuar rápida, con mucho carácter y con mucha rapidez, lo cual normalmente conduce al enojo, al estrés y muchas veces a la frustración. Gracias a Dios, los cristianos ya no estamos bajo el dominio de una respuesta inmediata o una respuesta natural del ser humano, porque tenemos una nueva naturaleza, porque la naturaleza de Cristo mismo, en vez de eso, tenemos la naturaleza del Señor para responder con templanza y con paciencia y en completa confianza del poder y los propósitos de nuestro Padre Celestial. Romanos 2:7 dice, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por la meditación de su palabra, gracias porque usted es tan claro en dejarnos las enseñanzas a través de ella y lo que usted espera de cada uno de nosotros, de sus hijos. Ayúdenos cada día, Padre Celestial, a poder
realmente, Señor, controlar nuestro carácter, nuestros pensamientos, a poder mermar, Señor, nuestras actitudes que a veces son tan efervescentes en algún momento dado. Ayúdanos a deponer, Señor, nuestra voluntad en beneficio, Señor, de lo que el Espíritu Santo haga a través de nuestra vida. Padre Celestial, ayúdenos verdaderamente a poder demostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida, obrando en nuestra vida, Señor, cada día en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, en nuestras decisiones. Padre Celestial, ayúdenos, como hemos visto en esta oportunidad, también a realmente, Señor, practicar la tolerancia y la paciencia. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.